En el video de hoy veremos la review del nuevo producto de Elipal, la Elipal Seed Phrase Steel, que más que un nuevo producto es una mejora de la Elipal Mnemonic Metal. Retiramos el plástico protector, abrimos la caja y lo primero que encontramos son las instrucciones de la Elipal Seed Phrase Steel y una tarjeta para que copiemos nuestra frase de recuperación. Y aquí tenemos la Elipal Seed Phrase Steel. La verdad se ve de muy buena calidad. Ahora retiramos el foam de la caja y encontramos 4 láminas con todas las letras necesarias para transferir nuestra frase semilla a la Elipal Seed Phrase Steel. Y también tenemos una bolsita con 4 tornillos de repuesto y un destornillador. Como pueden ver, la Elipal Seed Phrase Steel es considerablemente más pequeña que la Elipal Mnemonic Metal. También las letras son considerablemente más pequeñas. Y aunque ambos productos cumplen perfectamente con la función de guardar y proteger tu frase semilla del polvo, insectos, agua, fuego, etc., la diferencia entre ambos productos es el material de fabricación. La Elipal Mnemonic Metal está fabricada en aluminio pulido, mientras que la Elipal Seed Phrase Steel está hecha con acero inoxidable 316, y esta es la principal mejora, ya que el aluminio pulido comienza a perder fuerza a temperaturas superiores a 150 grados centígrados, y como consecuencia no podría sobrevivir a un incendio mayor. Sin embargo, el acero inoxidable 316 puede soportar temperaturas de entre 450 y 843 grados centígrados, con lo cual podría soportar un incendio de una casa sin problemas, ya que las temperaturas suelen estar entre 500 y 600 grados centígrados. Para guardar nuestra frase semilla en la Elipal Seed Phrase Steel, primero necesitamos una frase semilla, por lo que vamos a utilizar una Elipal Joy, el cual es un generador de frases semillas. Y aquí nos ha generado una frase semilla, la cual copiaremos en esta tarjeta que nos incluye el producto. Ahora retiramos los 4 tornillos que sujetan esta placa de metal la retiramos y aquí podemos ver los espacios para colocar las letras. Ahora vamos retirando las letras que necesitamos de las láminas donde vienen. Y te habrás dado cuenta que solo tenemos 4 espacios para colocar las letras correspondientes a cada una de las palabras de la frase semilla. Y esto es perfectamente normal, ya que el estándar BIP39, el cual es el estándar utilizado para generar las frases semilla, está diseñado de tal manera que con solo las 4 primeras letras de una palabra es suficiente para identificarla. Por ejemplo, como pueden ver, las 4 primeras letras de la palabra funny, F-U-N-N, solo corresponden a dicha palabra y a ninguna más. Y así vamos colocando las palabras hasta que lleguemos a la última. Ahora colocamos nuevamente la placa metálica protectora y listo, ya tendríamos nuestra frase semilla completamente protegida del polvo, agua, incendios, insectos, etc. Y por último le podemos colocar un candado o una brida para proteger aún más nuestra frase de recuperación. Y como vimos al inicio del video, la Elipal Seed Phrase Steel soporta el fuego muy bien. Pero ¿qué pasaría si le pegamos un soplete? Pues que después de un rato la Elipal Seed Phrase Steel seguía en perfecto estado. La verdad no sé a qué temperatura habrá llegado, pero escuchen cómo sonó cuando la enfrié con agua.
Y como pueden ver, solo ha cambiado de color a un poco amarillento, pero toda la información en su interior está intacta.